Después vamos a tener una tertulia, un diálogo, vamos a conversar sobre esto que yo creo que es, de toda la creación de ayer y hoy, es lo más importante. Finalmente somos nosotros los que nos interesa saber qué somos. Dice, estoy en el versículo 19 y luego continuaré con el 20. 19, 3:19. Lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Cuidado, que ahora nos está comparando con los animales. Atención, mirad qué dice. Como mueren las unas, o sea, las bestias, así mueren los otros, los humanos. Mirad qué dice. Y todos, ¿quiénes son? Animales y humanos, todos tienen un mismo aliento de vida. El mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia. Todo, animales y humanos, todo fue hecho del polvo y todo al polvo volverá. ¿Qué es todo? Animales y humanos. El mismo aliento de vida que tienen los animales tenemos nosotros. Y ellos también están hechos de polvo como nosotros. Cuando un animal se muere, se convierte en polvo, claro. O sea, el cuerpo de un animal y el cuerpo de un ser humano es el mismo destino. Se pudre de la misma manera y se convierte con el paso del tiempo en polvo. Los huesos tardan más, pero como le des el tiempo suficiente, no queda rastro. Tanto en animales como en humanos. Y el aliento de vida también. O sea, el cuerpo está hecho de polvo como nosotros. O sea, el cuerpo de los animales está hecho de tierra como el nuestro. Y por lo tanto, por eso dice el texto de Eclesiastés 3, ellos cuando mueren van al polvo igual que nosotros cuando morimos. El mismo destino, humanos y animales. Estamos hablando de físicamente. Y los dos tienen el mismo aliento de vida. Esto es una pista muy importante. Muy importante. No es que tenemos aliento de vida unos y otros, sino el mismo. No hay diferencia del aliento de vida de un ser humano y el aliento de vida de un animal. Voy a ir caminando y lo voy a ir complicando. Pero esto es importante porque nos va a ayudar a saber qué somos, la naturaleza humana. Vamos a Génesis 2:19. Pero no dejéis Eclesiastés. Poner un señalador en Eclesiastés porque vamos a volver. Génesis 2:19. Fijaros qué interesante esto. Dios puso los animales a Adán para que le pusiera nombre. Lo he mencionado hace un ratito. Fijaros lo que dice 2:19. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Qué significa que formó de la tierra? Primero, usó la tierra como materia prima para hacer el cuerpo de los animales. Luego, está hecho de lo mismo, el cuerpo de los animales. Estamos hechos de tierra, unos y otros. Si hacemos un análisis químico del cuerpo de un ser humano, del cuerpo de una lagartija o un elefante o la tierra, vamos a encontrar los mismos ingredientes químicos en todo. La misma tierra donde están los árboles, las plantas, lo que pisamos, esa tierra se compone de los mismos elementos que nosotros, seres humanos, pero también de los animales, de cualquier especie, me da igual, si es un insecto, un vertebrado, un pez, da igual, cualquier animal tiene la misma composición química que nosotros, y la misma composición química de la tierra. Y aquí tenéis en Génesis 2 que lo aclara. Pero ¿sabéis? Lo más interesante es que si tenéis el texto de 2:19, dice Jehová Dios formó de la tierra. ¿Sabéis cuál es el verbo? Un verbo de alfarería. Yo he escuchado tanta gente que dice, no, solo Dios, o sea, cuando Dios crea los animales dice que se llene el agua de animales, que produzca la tierra animales, mientras que cuando hizo el ser humano lo hizo con sus propias manos como un alfarero. Pues yo lo siento mucho, el texto bíblico está diciendo que también Dios formó como un alfarero a los animales. Y es bíblico, leerlo, es el mismo verbo. Y lo interesante es que es el mismo autor que usa un verbo de alfarería para decir que Dios creó al hombre a su propia imagen, aquí no, que formó al hombre del polvo de la tierra, ese formó al hombre es el mismo que formó a los animales. O sea, es tremenda la semejanza. Pero eso nos puede ayudar mucho a saber qué es el hombre.
Y vamos, yo me voy a atrever a ir más abajo, ¿sí? Pero necesito ir un camino. Bueno, entonces es normal que el Eclesiastés 3 diga que el final de los animales y el del ser humano es el mismo. Si estamos hechos de lo mismo, si estamos hechos de tierra, y Dios nos dio el aliento de vida, al igual que se lo dio a los animales, cuando morimos es la misma historia. El cuerpo se pudre, se convierte en tierra, que de eso está hecho, y el aliento de vida lo dio Dios, por lo tanto regresa a Él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No os preocupéis, a mí me gusta a veces meterme en líos. Vamos a hacerlo, pero con la Biblia. Vamos más adelante. Vamos ahora a Eclesiastés 9. Por eso digo, no, sin dejar Génesis, no dejéis Eclesiastés. Ahora vamos al capítulo 9. Eclesiastés es un libro maravilloso, es un libro para filósofos. Es un libro de pura filosofía, que está en la Biblia. Hay libros en la Biblia que son de historia, aunque estén en la Biblia. Y hay libros que son un poco del estudio de la historia antigua, como es Génesis, y hay otros que son, como este, pues un libro de un pensador. El que lo escribió fue Salomón, y como sabéis, pues se caracteriza por haber sido una persona muy inteligente y una gran pensadora. Dice la Biblia que disertó sobre las plantas, sobre los animales. Cuánto hubiera querido yo que me hubiera llegado a alguno de esas exposiciones que hacía de animales y plantas, me hubiera encantado. Pero bueno, no se ha conservado. Bueno, vamos con Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Y aquí viene una cosa interesante. Pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Que aquí tenemos una pista muy importante. Es Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Yo no sé lo que es la vida, pero la Biblia me está dando pistas de lo que no es. ¿Sí? Esto es interesante. Y lo que no es tiene mucho que ver con el cerebro. ¿Sí? Hay una polémica de siglos, ¿qué es la mente? Y hay algunos que dicen que la mente no es más que el producto de la fisiología del cerebro. Por ejemplo, los riñones. Es un órgano que trabaja, y ¿qué es lo que hace? Filtrar la sangre. Los pulmones, ¿qué hacen? Pues recoger el CO2, expulsarlo al exterior, tomar el oxígeno y meterlo adentro para que la sangre lo pueda tomar del pulmón y lo lleve a las células. ¿Y qué hace el aparato digestivo? Pues trocear la comida. Es decir, nosotros cuando comemos la comida, por mucho que la mastiquemos, los pedazos son muy grandes para las células. Las células son muy pequeñas. Entonces hay que trocearlo en pedazos más chiquitos todavía. Y para eso está el aparato digestivo. ¿Sí? A través de mecanismos puramente químicos, a través de una serie de enzimas y demás, pues se hacen las moléculas más y más pequeñas hasta que son suficientemente pequeñas como para que la célula se las pueda comer. ¿Ok? Entonces el cerebro, pues algunos dicen, pues el pensamiento, la razón, la memoria, todo eso son funciones del cerebro. En el cerebro recordamos, con el cerebro pensamos, con el cerebro tratamos de resolver problemas, con el cerebro amamos, porque ahí está el sistema límbico donde están los sentimientos y las emociones. Por mucho que digamos que te quiero con todo mi corazón, lo siento, hay que modernizarse, ¿no? Nosotros queremos con todo nuestro sistema límbico. Así que hay que cambiar un poco esto. Pero siempre se ha adjudicado el corazón, ¿no? El corazón palpita muy deprisa cuando nos ponemos nerviosos. Pues parece que el corazón es el centro de los sentimientos, pero no, es el sistema límbico. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cerebro? Pues todo lo que acabo de mencionar. Me ayuda a recordar, hay un disco duro que puedes almacenar datos, me ayuda a pensar, a razonar, a sentir.
qué pasa cuando nos morimos? Pues que el cerebro se pudre. Y por lo tanto, se acabó pensar, recordar, sentir. O sea, el ser humano quiere ser inmortal. Yo siento deciros esto. Al ser humano le gusta, pues, ay, ¿qué habrá después de la muerte? Pues por ahí se están escribiendo muchas cosas, ¿no? Vida después de la vida. Y hay algunos que cuentan que estuvieron muertos durante unos segundos y que vieron cómo su espíritu salía y se veían acostados en la sala de operaciones y cosas. Hay relatos por ahí, en fin, muy interesantes. Si queréis, después en la tertulia hablamos de todo eso. Pero la Biblia es muy clarita y yo creo que muy científica. Es decir, la Biblia te está diciendo en Eclesiastés, que acabamos de leer, te está diciendo, señores, que cuando te mueres se acabó. Se acabó. ¡Pum! Te han desenchufado. Es como si la batería del ordenador, te has quedado sin batería. Pues estés donde estés, en el trabajo que estés haciendo, si estás viendo una película, vete a saber qué, ¡pac! Se apagó. Y tienes que buscar como loco una fuente de luz para poder resucitar el ordenador y poder... Pues, es una analogía parecida, es una analogía, nunca es igual. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo realiza una serie de funciones. Y ya he mencionado algunos ejemplos, como los riñones, el pulmón, el estómago, el intestino delgado. Y el cerebro hace esas cosas. Y cuando se para el corazón, no se para solo el corazón, se para también la mente. La mente. El cerebro no recibe oxígeno y se acabó. El oxígeno no funciona. ¿Y qué pasa? Pues cuando nos morimos, ya sabemos, ya lo hemos mencionado, el cuerpo que está hecho de tierra, pues se descompone, se deshace, y con el tiempo somos polvo. ¿Se ve esto? Eso es lo que está diciendo el texto, y es que no lo puedo encontrar más científico que eso. Te está diciendo, oye, que cuando te mueres se acabó esto. No tienes un espíritu que sigue existiendo por ahí. A ver si lo explico mejor. Nosotros sin cuerpo no podemos funcionar. O sea, a través de la religión a veces se ha desacreditado el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es pecado y el espíritu es vida y demás. Y a veces no entendemos cuando los autores bíblicos están tratando de hacer analogías y tratar de explicar lo difícil de explicar. Pero el espíritu no tiene conciencia, no tiene pensamiento. El espíritu es vida, es la vida. O sea, que lo que Dios le pasó fue aliento de vida. Y eso hemos dicho que es vida. La vida no sabemos qué es, pero sí sabemos lo que no es. Y es que la vida no le da al ser humano su identidad. Fijaros, necesitamos el cuerpo para ser nosotros. Fijaros si es importante el cuerpo. Sin el cuerpo no hay Antonio Cremades. Así lo suelto. El aliento de vida me hace estar vivo, lo que sea la vida. Ya hemos dicho que en la biología, después de tantos años estudiando, la vida sabemos lo que es. Pero sí, la Biblia nos dice lo que no es. Y es que nosotros dependemos del cuerpo para estar vivos. Porque el aliento de vida sin cuerpo tampoco es nada. Lo que sea. La energía, no sé qué. Pero yo necesito de mi cerebro para ser Antonio Cremades. Porque en mi cerebro están mis recuerdos. En mi cerebro está mi manera de pensar. Es por donde razono. Por donde soy yo, por donde siento. Todo eso. Sin mi cerebro no hay nada de todo eso. Eso es muy importante. Muy, muy importante. El cuerpo es clave. Por eso la Biblia habla de resurrección. ¿Por qué creéis que habla la Biblia de resurrección? Porque si mi espíritu vagara por ahí, con toda la consciencia, la capacidad para pensar, memoria, distinguimos a unos y otros, nos aparecemos a seres amados y aquí le decimos A o B. Si el aliento de vida fuera todo eso, pues ¿para qué resurrección? La Biblia enfatiza la resurrección.
¿Por qué? Porque sin cuerpo no estamos. Es decir, yo necesito mi cuerpo para estar vivo. Y para ser autónomo cremades especialmente del cerebro. Porque ahí están mis recuerdos, ahí está mi identidad, como yo soy, cómo me comporto. Yo no sé si soy capaz de explicarlo. Pero la vida es eso, vida. Energía, empuje, motor, yo qué sé. Hay tantas definiciones que he leído por ahí. Pero la verdad es que no sabemos qué es. Pero sí sabemos lo que no es. Y esto no es la vida. La vida a mí no me da identidad ninguna. Por eso tiene que haber resurrección. Y además voy a adelantar algo más. En la resurrección vamos a resucitar con el mismo aspecto que teníamos. Hay algunos que piensan que en la resurrección vamos a tener todos, los hombres, un cuerpo de Schwarzenegger, ¿no? Un cuerpazo de estos impresionantes, y otro sueña pues, con no sé qué. No, voy a ser yo, o sea, esta cara va a ser para siempre, sin los defectos que se han producido como consecuencia de los cambios que ha producido el pecado. Estoy hablando según la Biblia. Pero ¿quién crees que va a resucitar? Tú. ¿Y quién eres tú? Tu cuerpo. Y entonces el aliento, ¿qué es? Lo que te hace estar vivo. Pero tu cuerpo eres tú. Por eso la resurrección, según la Biblia, Dios te va a devolver el cuerpo que perdiste con la muerte. Pero sí, esa es la promesa bíblica, sin las consecuencias del pecado, claro, sin deterioro. Es decir, si tú muriste de cáncer, Dios no te resucita con cáncer. Eso es lo que la Biblia plantea. Pero es tu cuerpo, eres tú. Si no, ¿para qué se molesta Dios en una resurrección? ¿Para qué te vuelve a traer a la vida otra vez? Si el espíritu fuera lo que algunos pretenden, que es un alma que vaga por ahí, tiene conciencia, va al cielo, al infierno, al purgatorio, o simplemente se aparece aquí, tiene una vida y va no sé a dónde, y tiene conciencia, entonces yo no necesito mi cuerpo. A lo mejor yo le diría a Dios, escucha, no me metas otra vez en el cuerpo de nuevo, que yo ahora soy libre. Sí, puedo volar, en este cuerpo no puedo volar, pero el espíritu puede. ¿Entendéis? Entonces, ¿por qué resurrección? Porque necesitamos del cuerpo para ser nosotros. Esto es lo que se desprende de 2.7 de una forma clarita. Y cuando lo estudiamos a la luz de Eclesiastés, se aclara más. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, necesitamos la resurrección para volver a estar otra vez entre los vivos. Y para ser nosotros. Bueno, ahora vamos con la creación de la mujer, que esto es muy bueno. Estamos los hombres envidiosos, porque la Biblia le dedica un versículo a la creación del hombre y 2 a la creación de la mujer. Entonces eso como que le da más importancia a la creación de la mujer que al hombre. Génesis 2. Vamos con el versículo 21. Fijaros qué interesante es esto. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué es esto? Pues una operación quirúrgica, ¿no? Con toda la regla. El texto será todo lo antiguo que quieras, se habrá escrito en un contexto cultural que quieras, pero lo que está describiendo es una operación, ¿o no? Vamos a ver. Hizo caer un sueño profundo. La palabra por la que se traduce sueño profundo, las dos palabras en realidad en el original es una, se refiere a un sueño sobrenatural. O sea, voy a tratar de explicar. No es el sueño que nos dormimos cada noche. No, para dormirse cada noche hay una palabra en hebreo, pero para este sueño hay otra palabra en hebreo. ¿Sí? Y esta palabra significa que no es un sueño natural. Es decir, Adán no se durmió de forma natural, estaba cansado, había estado poniendo nombre a los animales, Dios lo había llevado de aquí y de allá por el huerto enseñándole a ver, y estaba muy cansado y cayó, se rindió durmiendo. No fue eso, sino que Dios me lo anestesia. Vamos a ponerle comillas, por favor, eso es un término moderno. Me lo anestesia. Es un sueño no natural. Me lo duermen. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para operarlo
¿Y en qué consistió la operación? Extraerle un hueso determinado. El texto dice chela, y chela no sabemos muy bien qué es. Se puede traducir por costilla o costado. Costilla o costado. Bueno, vamos a suponer que es costilla, que la traducción es correcta. Pues para sacarle es una costilla, eso es una cosa muy dolorosa. Entonces Dios me lo duerme y entonces le extrae la costilla. Y fijaros lo que dice el texto, un poquito más adelante, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fijaros qué detalle. Lo cosió. Es una forma humana de hablar. Todos los términos que uso son nuestros, en nuestra época. Pero me refiero que no solamente me lo duerme de una forma especial, una especie de anestesia, porque aquello debió ser muy doloroso, le extrae el hueso y cierra la carne en su lugar. Es decir, es una intervención quirúrgica explicada en este contexto cultural. Pero nosotros en esta época somos capaces de leer y comprender lo que está diciendo. Bueno, y ahora viene el segundo versículo, el 22, que es el más difícil todavía. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¡Wow! Y cuando uno lee esto dice, venga ya, ¿no? Y muchas veces esto era un misterio. Pero hoy día ya no es un misterio. Hoy día no es un misterio. Hemos sacado una oveja como la de Dolly a partir de una célula. Hemos extraído tejido de una oveja y la hemos clonado y de ahí hemos sacado una oveja entera. De algo más pequeño que una costilla. Un tejido, hemos extraído unas células y por un proceso del que no me voy a meter aquí, si no se me va el tiempo explicándolo, pues lo hemos clonado y hemos sacado una oveja a partir de una muestra de tejido. Pero yo no creo que Dios, dejadme que yo especule, no creo que Dios tomó este camino de la clonación, porque es muy complicado. Aparte que se necesitan de seres, se necesitan mujeres para poder hacer esto. Estamos hablando de la creación de la primera mujer, entonces este camino no tiene pies ni cabeza. Pero hay un camino que sí tiene pies y cabeza, y es la reproducción asexual. Hay dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual, no hay una tercera. La sexual hace falta la colaboración de dos individuos de sexo distinto para tener descendencia. O sea, hace falta dos progenitores. Uno aporta el óvulo y el otro aporta el espermatozoide. Uno tiene 23, estoy hablando del ser humano, y el otro 23 cromosomas, se juntan, forman el cigoto, que hablábamos ayer, y a partir de ahí se produce el desarrollo embrionario. ¿Sí? Pero en la sexual no hace falta ese tipo de cosas. No hace falta dos progenitores. Para la sexual basta con un progenitor. Esto no es ningún misterio. Yo cojo un geranio, le corto una rama, la planto en el suelo y me sale otro geranio. De una ramita me sale un geranio entero. Eso es reproducción asexual. Ahí yo no estoy tomando gametos masculinos y femeninos de la flor del geranio. Ahí simplemente he cogido una ramita y de ahí ha salido un geranio entero. Eso es reproducción asexual. En las estrellas de mar, yo cojo una estrella de mar, le corto un brazo, la estrella reproduce el brazo que le falta y del brazo que le he sacado sale una estrella entera. Eso es reproducción asexual. Ahí no ha habido falta de gametos masculinos y femeninos ni nada que se le parezca. Simplemente de una parte de su cuerpo ha salido el resto. Eso fue lo que yo creo que hizo Dios. Es decir, por reproducción asexual, estamos hablando del creador, ¿ok? Por reproducción asexual, de la costilla sacó una mujer. ¿Se entiende? Lo mismo una estrella de mar, de un brazo, sabéis que muchas estrellas tienen 5 puntas. Pues yo eso lo he visto en experimentos que hacíamos cuando estudiábamos biología. Le sacamos un brazo de los 5 y con el tiempo vimos cómo le creció el brazo cortado y vimos el brazo cortado cómo reproducía una estrella completa, de 5 brazos, pero completa. Cualquiera diría que esa estrella venía de una parte nada más de otra. Entonces Dios, por reproducción asexual, perfectamente pudo haber sacado a partir de la costilla
puede haber sacado a ella, ¿no? A la mujer. ¿Me explico? Sí. O sea, hay ejemplos en la ciencia que encontramos que no es tan raro que eso se produzca. Hace falta la intervención del creador, ¿eh? Esto no es un fenómeno natural. ¿Eh? Y algunos me dicen, entonces Adán tendría una costilla menos. Es que a lo mejor no. A lo mejor la que perdió la ganó, es decir, se reprodujo y se recuperó. Porque que yo sepa, las costillas en el ser humano, tanto hombres como mujeres, tenemos el tórax, la caja torácica la tenemos completita y simétrica y no vemos que le falte. No. Entonces a lo mejor esa costilla que le sacó se reprodujo y de esa costilla pues sacó una mujer. Evidentemente hay que hacer alguna cosa más, porque esa costilla sería XY. ¿Sabéis, no? Están los cromosomas, los 46, 2 de ellos son los que deciden qué sexo vamos a tomar, o uno de ellos, nada más. La mujer es XX y el hombre tiene un cromosoma distinto, que es el Y, que es el que define la masculinidad o la feminidad. Si está ahí, es masculino, si no está ahí, es femenino, aunque no haya otro X. ¿No? Bueno, pues entonces, en este caso, Dios tenía que destruir el Y y duplicar el X. No es tan difícil. Nosotros, cuando podemos hacer clonación de sexo contrario, ¿sí? Yo puedo tomar células que son XY, destruyo el Y, duplico el X y ya tengo una célula femenina, aunque inicialmente era masculina. Si nosotros ya con la ciencia podemos hacer estas cosas, pues estamos hablando de un creador pues, que es el inventor de la naturaleza. Así que no es raro. Un biólogo lee esto y dice, bueno, podría ser. Podría ser. ¿Eh? Bueno. ¿Y dónde está el aliento de vida? Que yo no lo encuentro por ningún lado. Yo me he leído 21 y 22, no sé cuántas veces, y no encuentro el espíritu, el aliento de vida. No lo encuentro por ningún lado. Por eso la Iglesia, durante muchos años, pensaba que las mujeres no tenían alma. Hablo en serio. Porque cuando Dios crea al hombre, le da el aliento de vida, el alma. Bueno, hay muchas interpretaciones. Yo ya os he explicado. Ahora estoy simplemente usando lo que la gente ha dicho acerca del texto. Entonces, como no dice que Dios le insufló en su nariz a ella el aliento de vida, es porque ellas no tienen alma. Y durante un tiempo se pensaba que no. Pero qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a razonar un poquito. ¿Esa costilla estaba viva? Cuando fue extraída, ¿estaba viva o muerta? Pensarlo bien, pues si os encierro después un poquito más adelante, si busco una encerrona, ¿no? Estaba viva, sí. Y de ahí salió una mujer viva. Vamos a ver, del brazo de Estrella de Mar, que yo le he cortado la estrella, ¿lo mato a ese brazo de mar? No. No, porque sigue reproduciendo. Si se me muere, no hay estrella de mar, por mucha reproducción asexual que haya. Es decir, cuando yo le corto un brazo a la estrella, ese brazo sigue estando vivo. Si no, no hay estrella de ahí. ¿Sí? Entonces, la costilla que le sacó a ella procedía de un cuerpo vivo, por lo tanto esa costilla tenía vida. ¿Para qué va a insuflar la vida de nuevo? ¿Sí? Dios dio el aliento de vida una sola vez, se la dio al hombre. Y cuando le sacó la costilla del hombre para hacer ella, hay continuidad de vida. A ver si me explico. Cada vez que nace un nuevo ser, Dios nos está insuflando aliento de vida cada vez que nacemos. Pero durante muchos años, como no veíamos espermatozoides y óvulos, porque eso vino bastante tarde en la ciencia, porque no lo veíamos, hasta que los microscopios no avanzaron lo suficiente, porque el espermatozoide es muy chiquito, y el óvulo que se puede ver a simple vista, pues no éramos conscientes de eso. Entonces se tardó mucho tiempo en descubrir los espermatozoides y óvulos. Y entonces nos podéis imaginar las explicaciones que había para el origen. Por ejemplo, la relación sexual no era otra cosa que abrir el conducto femenino para que pudiera entrar el espíritu. Porque de alguna manera tenía que entrar en el cuerpo. Es decir, si cuando morimos el aliento de vida va a Dios que lo dio, pues en algún momento tiene que entrar.
Y entonces, como si no hay acto sexual, no hay reproducción, pues ¿para qué sirve el acto sexual? ¿Solo por placer? No. Algo pasa en el acto sexual que facilita que entre el espíritu. Es que somos muy afortunados de estar en la época de la ciencia, pero muy afortunados. Las barbaridades que hemos pensado los seres humanos, las explicaciones que hemos dado para no dormir. Es increíble. La ciencia es un tesoro, porque nos ha abierto el conocimiento a cosas que no teníamos ni idea que estaban ahí. Y la reproducción era uno de los secretos más difíciles, de los misterios más grandes. Entonces se creía que cada vez que nace una nueva criatura, Dios soplaba el aliento de vida. Y lo hizo una sola vez, cuando creó el cuerpo del hombre. Como el cuerpo de la mujer lo creó a partir de una parte del cuerpo del hombre viva, pues ya tenía aliento de vida. No hace falta que Dios sople en ella ningún aliento de vida. Ya tenía vida. ¿De dónde procede la vida? De Adán. ¿Y la vida de Adán de dónde? De Dios. Dios dio la vida al ser humano una sola vez. Y cada vez que nos reproducimos, pues eso pasa de unos a otros. La vida se hereda, se transmite. Se transmite. Voy a explicarlo mejor. Cuando el hombre produce espermatozoides, él está vivo, ¿no? Los espermatozoides están vivos. La mujer, cuando produce óvulos, ella está viva, los óvulos están vivos. Cuando se une un espermatozoide vivo con un óvulo vivo, se forma un cigoto vivo. Y de ahí, por el desarrollo embrionario, se forma un nuevo ser vivo. Es decir, la vida tiene una continuidad, no está entrando y saliendo. Es un misterio, ¿no? Es un misterio, porque la verdad es que ahí hay algunos interrogantes que posiblemente dialogaremos después. Pero así es la cosa. ¿Eso qué quiere decir? Esto es una evidencia más de que el aliento de vida no tiene identidad, no te da identidad. Si el aliento de vida que Dios le dio a Adán es el mismo que tenía ella, eso significa que ese aliento no le daba ni a ella ni a él identidad. Voy a poner un ejemplo. Bueno, y a los animales igual. A los animales tampoco da identidad. Si los animales tienen aliento de vida como yo, y el hombre tiene el mismo aliento de vida que la mujer, y todos tenemos el mismo aliento de vida, por igual, pues en el aliento de vida no está la identidad. ¿Dónde hay que buscar la identidad? En el cuerpo. En el cuerpo. Ahí es donde está. Por eso yo estoy dando la importancia al cuerpo, que nunca se lo hemos dado. Y por eso tiene que haber resurrección. Si yo me muero y no me resucitan, se acabó entre los primades. Yo necesito el cuerpo para estar vivo, para estar presente. Vamos a poner un ejemplo. Mirad los aparatos que tenemos aquí que van a electricidad. Pues tenemos un cañón que está proyectando, ¿sí? El micrófono que va a electricidad, posiblemente se está grabando. Hay varios aparatos que van a electricidad. Esté la electricidad acumulada en una batería o esté directamente de la fuente. ¿La electricidad le da identidad a los aparatos? No. Vamos a ver, tenemos ahí una colección de enchufes y ponen un enchufe para enchufar el cañón, otro para enchufar el micrófono, otro para el ordenador. ¿Verdad que no hay 7 o 8 enchufes y según qué? ¿Por qué? Porque la electricidad es la misma. Entonces, ¿de qué depende la función del aparato? Pues de este chisme del cuerpo. Es decir, cuando la misma electricidad entra en el cañón funciona como cañón, porque está diseñado para que haga eso. La misma electricidad cuando entra en el micrófono hace que el micrófono funcione como micrófono, que para eso lo hemos diseñado para esto. Pero es la misma electricidad. Cuando conectamos un ordenador, pues la misma electricidad cuando entra en el ordenador hace que el ordenador se comporte como ordenador. Para eso lo hemos proyectado. Pero es la misma electricidad. No vamos por ahí en la casa buscando enchufes porque queremos enchufar el ordenador y solo se puede enchufar en tal sitio. No, la electricidad es común y depende de la máquina. Cuando la misma electricidad entra en una máquina o en otra, depende del diseño de esa máquina, anda de una manera o de otra. Así ocurre con nosotros. No puede ser mejor ejemplo. Cuando ese aliento de vida, sea lo que sea la vida, entra en el cuerpo de una lagartija,
esta se comporta como lagartija. Cuando entra en el cuerpo de un hombre o de una mujer, esto se comporta como hombre o mujer, pero es el mismo aliento. Si entra, no sé, en un saltamontes, pues no se comporta como un ser humano. El aliento simplemente hace que el saltamontes esté vivo y viva como saltamontes. No sé si he conseguido explicarlo o embrollarlo más. Entonces, el aliento de vida no da identidad y cuando morimos se acabó. Si no nos resucitan, punto final. ¿Sí? Sí. Bueno. La Biblia, y con esto voy a terminar, la Biblia compara el morirse, lo digo porque es una cosa muy interesante, para que no le tengamos tanto miedo a la muerte. Morirse, la Biblia lo compara a dormirse. De hecho, usa mucho el término. Si vais, por ejemplo, a los reyes de Israel, veréis que dice, cuando muere uno de estos reyes, dice que durmió con sus padres, ¿no? Y uno dice, bueno, a esa edad ya todavía acostándose con los padres. No, durmió con sus padres y fue sepultado, dice la frase. Es decir, durmió significa que murió y lo compara con el sueño. Es como si cada noche ensayáramos la muerte. Perdonad que esté tan tétrico esta tarde, ¿no? Es como si cada noche muriéramos, solo que es un sistema que hace que el cuerpo se mantenga y de hecho pues unas horas después volvemos otra vez a estar conscientes. Se nos priva de la consciencia, pero no de la vida, ¿sí? Pero la Biblia dice que es como un sueño. Podría mencionar muchos versículos, pero veo el reloj como ha volado y hay que ya acabar. El dormir se asemeja mucho al morir. Yo me acuerdo que de pequeñito yo quería saber cuándo me dormía, el momento exacto. Entonces yo notaba que me entraba la somnolencia, todo uno se nota que ya va entrando, ya cabecea. Entonces yo ahí trataba de estar muy atento, me dejaba llevar por esa somnolencia a ver el momento en que me dormía. Evidentemente es una tontería, porque cuando me dormía se acabó el pensamiento, la razón, y no sabemos cuánto tiempo estamos durmiendo, si 5 horas o 8. De hecho, no sé lo que hacéis vosotros, pero yo de las primeras cosas que hago es mirar el reloj, qué hora es, porque no sé si he estado durmiendo 3, 5, 8 horas, no sé cuánto. Hay veces que duermo más o menos, depende de lo cansado que esté, o vete a saber las preocupaciones, pero no sé cuánto tiempo llevo durmiendo. Eso es morir. Algo así, bueno, eso no, algo así. En este caso es un poquito más grave, porque no solo es el subconsciente, sino, o sea, todo, desaparece todo. Pero es algo así, algo así. Esta comentadora bíblica que yo he puesto ahí alguna vez, Elena G. de White, ella comenta algo muy interesante. Ella dice que cuando nos morimos, los últimos pensamientos van a ser los primeros en la resurrección. En donde se ha quedado el cerebro, ahí retoma con la resurrección. O sea, la Biblia, igual que presenta la creación, presenta también la resurrección. Y la Biblia promete que va a haber una resurrección. Pero habla de la muerte como un sueño. Cuando estamos dormidos no sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Cuando estemos muertos tampoco sabemos, pero peor todavía, por deterioro del cerebro, porque todo se va al trasto. Pero la resurrección que nos trae de vida de vuelta, ella dice que los últimos pensamientos van a ser los primeros. Ella dice, uno que muere en una batalla, de un tiro, o en la Edad Media, de una espada, un arco, una flecha, dice, lo último que esté en su cabeza, antes de morir, cuando lo resuciten, se creerá que está en la batalla todavía. Va a tener la sensación que... ¿sí? Es decir, es como cuando, yo qué sé, estamos viendo un vídeo y ponemos pausa. ¡Pac! Ahí se queda. Y cuando le damos otra vez, continúa donde se quedó. Así es. No, ella trata de explicar que más o menos eso es. El morir como el dormir y el resucitar como darle a la pausa y volvemos.
desde donde nos quedamos. Es muy interesante, es muy interesante. Y en la resurrección os olvidéis con el mismo cuerpo. Y uno dirá, wow, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene deseo de tener una segunda oportunidad. No os preocupéis, la Biblia habla de que vamos a estar muy contentos cómo va a ser la cosa. Pero la gente sabrá que eres tú, te van a reconocer. No tendrás que decir por ahí, hey, pues yo soy Antonio Cremades. ¿Hay alguien que conoció en la tierra a Antonio Cremades? No, el que me encuentre, que me haya conocido aquí, sabrá que soy yo. Y yo voy a reconocer a tal. Es decir, vamos a estar mejorados, porque si morimos con enfermedades, con daños que se han producido porque el pecado ha causado mucho trastorno en el cuerpo humano, cuando resucitemos, eso ya no va a estar. Pero serás tú. Entonces resucitaremos. Serás tú. Porque si a mí en la resurrección me dan no sé qué cuerpo, pues yo no sé quién será, pero Antonio Cremades no va a ser. Para que yo sea, tendrá que ser yo. Dios me tendrá que devolver mi identidad. Y si me da cualquier cosa que no soy yo, no sé. Ni los demás me van a reconocer, ni yo tampoco. Es decir, sí o sí hace falta la resurrección. Y sí o sí esa resurrección te tiene que devolver la identidad. Bueno, ya está bien, ¿no? Ya llevamos, madre mía. Uno quiere, como es una visita corta, que ya nos vamos, pues uno quiere explicar esto y aquello, uno considera que esto está, y a veces, pues bueno, se va cargando. Más o menos ha quedado claro, o sea, yo he sido claro, se ha entendido, sí. Creo que hemos hablado de algo muy importante. La primera parte es una curiosidad de Dios como distribuyó el agua. Pero la segunda parte es muy importante porque tiene que ver con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, aunque sea un par de preguntas, unos minutitos? ¿Tenéis ganas ya de hablar y se acabó? ¿Tenéis ganas de dialogar? ¿Hay alguna pregunta que queréis hacer? Dale una silla para que se siente y responda en silla. Bueno, si hay alguna preguntita o comentario, no tiene por qué ser una pregunta, una observación, una opinión. Cuando existe muerte cerebral y el cuerpo sigue funcionando. ¿Cómo? Perdón, Si hay muerte cerebral, sin Sí. embargo, el cuerpo sigue funcionando, aunque el cerebro esté muerto. Claro. Es una incógnita que se me ocurre ahora. No, hay enfermedades que hacen que ese cerebro se deteriore, el Alzheimer, por ejemplo, donde vamos perdiendo funciones. Hay enfermedades degenerativas del cerebro que aunque el cuerpo está vivo, el corazón sigue funcionando, riñones y demás, y te mantienes viva cuando realmente estás muriendo cerebralmente. ¿Qué es lo más importante? Yo estoy acordando de una persona que está perdiendo la memoria a una velocidad tremenda y ya no sabe ni quién es, y una persona que me conocía muchísimo a mí ya no sabe ni quién soy yo, ya no me conoce. Es perder funciones cerebrales, porque el cerebro se está deteriorando, vamos perdiendo neuronas, áreas cerebrales. Esto todavía nos ayuda más al tema de la identidad. Sí, lo siento. Poniéndoos, lo siento mucho. Me pones un ejemplo genial para lo que es la identidad. Aun estando el espíritu dentro de nosotros, porque estamos vivos, el ejemplo que has puesto es perfecto, aun estando vivos, es decir, aun estando la vida con nosotros, cuando el cerebro se deteriora, vamos perdiendo identidad. Aun estando vivos. Fíjate si es importante el cerebro. Entonces imagínate cuando morimos y todo se va al traste y desaparecemos. Entonces, ¿qué actividad vamos a tener? Estoy refiriéndome a las apariciones de personas muertas. No. ¿Cómo va a aparecer una persona muerta? Decir quién es, reconocer a los vivos, dar indicaciones, expresar sentimientos, deseos. Si todo eso se expresa con el cerebro y el cerebro ya no está. Entonces, no puede ser. Además, para hablar necesita la laringe y las áreas de Broca y Wernicke. Es que para hablar tenemos ahí dos áreas muy importantes, como las de Broca y Wernicke.
Es decir, cuando la medium habla con el supuesto muerto, hay un diálogo donde ella le pregunta y el otro le contesta. Y para eso hace falta todo el aparato de vocal. Hace falta la laringe, hace falta las áreas que he mencionado, hace falta la lengua y no sé cuántas cosas más. Y todo eso se ha quedado en la sepultura. ¿Cómo puedo entrar en conversación con una persona muerta si su cuerpo ya no está? Y hace falta su cuerpo pues para hablar, para reconocerme, necesita los recuerdos. O sea, todo eso no está, ¿me explico? Es decir, no puede ser la persona muerta. ¿Quién es? La Biblia también va a hablar de eso, pero me voy del tema. Pero la persona que ha muerto no puede presentarse ni por mucho que una medium lo llame y lo deje de llamar. No, el aliento de vida no tiene identidad. Sin cerebro no tiene actividad ninguna, hace falta el cerebro. Y el cerebro está en la tumba. Hace falta la laringe para hablar, hace falta ciertas áreas como Broca y Wernicke, el centro. Entonces, ¿quién es el que habla? ¿No? Eso es otro tema. Pero la persona que dice que es, no es. Por lógica, usar la lógica. No lo que dice Antonio Cremades. Necesitamos del cuerpo para expresarnos. Sin cuerpo no nos podemos expresar. Entonces, ¿cómo va a aparecer un muerto diciendo que es no sé quién y dialogar? ¿Cómo va a dialogar? Si necesitamos el cuerpo para dialogar. Las cuerdas vocales, por ejemplo, las áreas de la comunicación en el cerebro. Y sin eso no podemos comunicarnos. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia también te ayuda a identificar quiénes son esos espíritus que se presentan. Pero de ser humano, nada. Eso es, de verdad, otro tema con el que no me quiero meter. Pero se entiende un poquito lo que somos. Somos cuerpo. El aliento solo es lo que hace que estemos vivos. Y no sé qué es eso, ya os lo he dicho varias veces. Y cuando nos morimos, eso no me da identidad. He perdido la vida, como se suele decir, lo perdimos, los médicos también lo dicen, lo hemos perdido. ¿Qué significa lo hemos perdido? Se le fue la vida, lo que sea, se le fue. Tenemos el cuerpo, pero ya no hay más. Y a partir de ahí empieza ya el proceso de degeneración. Conforme van pasando los minutos y las horas, pues ese proceso está haciendo un estrago y está acabando con el individuo. Entonces, ¿cómo puede haber una sesión de espiritismo y hablar con no sé quién? Si el cuerpo ya no está, entonces hay que preguntarse quién es quien aparece en una sesión espiritista. ¿Quiénes son los que aparecen? Porque el fulano o la menganita no son. No son. Porque el fulano y la menganita están muertos. Y sin cuerpo, pues no hay nada que hacer. Bueno. Lo que quería preguntar a Alicia era si la persona que no tiene el entendimiento, si está viva, pero en realidad está muerta. Bueno, el cuerpo, o sea, el aliento de vida no se ha retirado. No se ha retirado. Yo trato de explicarlo de la mejor manera posible. La persona con deterioro cerebral por yo que sé, Alzheimer, por ejemplo, y otras enfermedades degenerativas, está perdiendo neuronas, está perdiendo, por lo tanto, información, datos, va perdiendo identidad. Lo que pasa es que ese cuerpo sigue estando vivo, claro. El corazón palpita y los riñones están funcionando y todo va, pero el cerebro, es que el cerebro es clave para la identidad. El cuerpo casi es la máquina que mantiene al cerebro. El cerebro sin esa máquina no podría estar. Bueno, han habido películas de ciencia ficción de trasplantes de cerebro y es muy interesante esa ficción, ¿no? Es ficción. Pero si hiciéramos un trasplante de cerebro, tendríamos un individuo con otro cuerpo, pero seguiría siendo el del cuerpo de antes. ¿Claro? Porque estaría pensando sus recuerdos, su identidad. Se miraría en el espejo, hay películas muy bien hechas donde él no se reconoce, evidentemente se mira en el espejo y ¿quién es este? Este no soy yo. El cerebro no se reconoce. Las personas con las que se encuentra, oye, que yo soy fulano, ¿tú qué vas a ser? ¿No? Te miran de arriba abajo, no, ¿tú qué vas a ser? Y empieza a decir, mira, te voy a contar un secreto que solo sabemos tú y yo para que me reconozcas que yo soy. Es decir, el cerebro es que es clave.
grave. Yo creo que la peor enfermedad que podemos tener es la cerebral. Si podemos perder muchas cosas, por desgracia, como consecuencia del pecado, pero cuando el cerebro se va a pique, yo creo que es lo peor, porque es lo más sagrado que tenemos. Ahí en ese cerebro estamos nosotros, nuestros recuerdos, nuestro pensamiento, razonamiento, conocimiento, nuestras capacidades. Y cuando eso se va retirando por estas enfermedades, a mí me cuesta muchísimo ponerme en contacto con esas personas. Albina lo sabe, y dice, ¿no has ido a ver a fulanita o a menganito? Yo digo, es que no sé si soy capaz de poder aguantar eso. Porque es esa persona, porque físicamente ya está, pero cuando hablas es que se ha ido, es que ya no es. El otro día decía una mujer que su marido había entrado en Alzheimer profundo, dice, es que no es él, lo veo y físicamente es él, pero es que ya no es él. De verdad que a mí me produce eso, es muy triste. Todo lo que tiene que ver con el cerebro es muy triste. Y es que ahí está lo principal nuestro. Y bueno, entonces si necesitamos eso para ser nosotros, cuando nos morimos y todo eso se va a la tumba, pues ¿cómo vamos a identificar y a comunicarnos y a hablar? Y por mucha medium que haya por medio. Y si el aliento de vida necesita un cuerpo para dar vida. Y sin el cuerpo, ese aliento, pues no nos sirve de mucho. Necesita un cuerpo para darle vida. Y lo que tú dices es ciertísimo. Hay personas que ya cerebralmente no andan, que se ha deteriorado, pero físicamente los reiki están hasta fortísimos. Muy bien, con un estado de salud genial. Pero cuando te pones a hablar con esas personas, yo le dije una vez a alguien que apreciaba mucho y su pareja había entrado en este tipo de enfermedad, yo le dije, mira, tienes que hacerte el ánimo que tu pareja se está despidiendo de ti poco a poco. Hay veces que muere y ya lo despides, pero esas enfermedades mentales es como despedirte de ese ser querido de a poco, porque en realidad van desapareciendo. Conforme se van borrando recuerdos, memoria, llega ya a no identificarse ni a ti ni a los... Es un poco... Vamos perdiendo a esa persona poco a poco. Y a mí me cuesta mucho hacer una visita de ese tipo. Cuando yo he conocido a esa persona y la quiero un montón y la he querido un montón, ir a visitarla con ese deterioro me cuesta mucho y me emociona mucho. Porque yo creo que es de las peores enfermedades que puede tener un ser humano, perder el cerebro. Y estar vivo. Porque tú lo ves y es esa persona, pero cuando hablas con ella ya no es. A ver, no he sido capaz de captar entonces. Que yo me refería a la gente que está con muerte cerebral años. En un hospital bueno, o en un centro. Sí. Y la función en la fisiología sigue. Sí. En muerte cerebral. Bueno, pues es algo parecido, solo que ha perdido la parte consciente. Estas otras personas siguen estando conscientes, solo que el cerebro pues ya no le da la información que necesita por ser inmoderno, por deterioro. En este caso está dormido, pero no está muerto. Es decir, el cerebro pues ya, de hecho muchos se despiertan en un estado de coma mucho tiempo después, uno tiene que estar animado a que esa persona no es la misma que entró en coma, porque posiblemente ha perdido ya muchas funciones con todo ese tiempo que ha estado en estado de coma. En cambio hay otros que despiertan y les cuesta, porque al principio cuesta, pero van recuperando funciones. Pero esa persona está viva. Mientras está viva, tiene el aliento de vida. Esté el cerebro como esté en estado de coma o esté en deterioro por una enfermedad. Mientras está vivo, tiene el aliento de vida. Eso es evidente. Hasta que no muere, la vida está en él. Lo que sea que sea. La vida lo que lo hace que esté vivo, ¿no? O sea que, bueno. Sería bueno que nos explicara acerca, digamos, cuando Adán y
y Eva, digamos, ellos iban a multiplicarse, a procrearse, y tuvieron, imagino que muchos hijos, ¿no? No sabemos cuántos, la Biblia no lo dice. Dice que tuvieron hijos e hijas. ¿Verdad? Y luego uno de ellos encontró esposa, ¿verdad? Más adelante, no. Caín, y todos ellos, y se multiplicaron, y se comenzaron a multiplicar, y en el capítulo 6 habla que dice que la maldad se multiplicó, ¿verdad? Se comenzó a llenar la tierra de los seres humanos. Imagino que tal vez entre ellos mismos. Sí. Entonces ahora, para este tiempo que estamos viviendo, la procreación hasta como que se ha limitado, porque las personas como que ya no quieren no quieren tener hijos. Número 2, todavía hay poblados y aldeas que entre familias se casan. Entonces, esa situación, ese panorama. El asunto es que no hay problema con que se casen de la misma familia. No hay ningún problema. En el origen, estoy hablando de la creación. El problema hoy día de casarse entre familia, entre hermanos, por ejemplo, por hacerlo muy claro, es porque el genoma humano se ha deteriorado mucho. Es decir, hay muchas mutaciones que han surgido con el paso del tiempo y muchas de esas mutaciones son recesivas. Quiere decir que para manifestarse tienen que juntarse con otro gen recesivo. Entonces digamos que hay un gen que aporta al papá y otro gen que aporta a la mamá. Si hay dominancia y un gen domina sobre el otro, bueno, pero si los dos son recesivos, al casarte con personas de la familia, la posibilidad de juntarse genes recesivos es muy alta. Y entonces el salirte hijos con malformaciones o con enfermedades y demás es muy alta. Entonces se aconseja que no se casen entre primos y menos entre hermanos. Pero en el principio no fue así, porque el genoma de Adán y Eva era limpio, sin mutación ninguna. Por lo tanto no había problema que se casaran. Es más, tenía que ser así. O sea, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, por eso he dicho hijos e hijas. ¿Con quién se tenían que casar? Pues entre ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues los hermanos. Entre hermanos. El mismo caso con el caso de Noé y su familia. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Tuvieron hijos. ¿Con quién se van a casar? Los hijos de los hijos. Pues entre ellos. Eso se ha producido muchas veces. Abraham, ¿no recordáis que dijo que era mi hermana? Sí. Porque era familia de él. Se habían casado entre familia. Claro. ¿Y qué hacía, por ejemplo, qué hizo Abraham para buscarle mujer a Isaac? Lo envió su familia. Y uno cuando lo lee en la Biblia dice, bueno, es lo más normal, no, cuidado, que fue a buscarse una prima o algo así de la familia. Hoy no se nos ocurre eso, porque está el genoma muy deteriorado. Hay muchas enfermedades genéticas y no se aconseja, no por cuestión moral, se aconseja que no se casen entre familia porque hay mucho peligro de que los hijos salgan mal. Correcto. ¿Sí? Pero moral, es que tuvo que ser así. Y además eso ocurrió 2 veces así. Ocurrió en la creación y ocurrió después del diluvio. O sea, eso tenía que ser así, no había otra. Pero no había problemas al comienzo. Hoy sí que los tenemos. Por eso, esto está más que resuelto, ¿no? Correcto. Bueno, son las 8:15. Si hay alguna pregunta así muy importante, no hay problema. Pero llevamos más de 2 horas. O mejor dicho, llevo yo más de 2 horas. No, pero yo no lo digo en plan negativo, lo digo... ¿Ya no hay pregunta? No, hay algún apunte, alguna cosa. ¿Una pregunta o un aporte? Ayer la armaste, ¿eh? Ayer la armaste. No sé, tampoco pretendo ser pesado para que la respuesta se extienda, pero tenía otra curiosidad y es con respecto a los animales mitológicos. Si fueron creados por Dios o más son invenciones del ser humano y de las culturas humanas, ¿no? Dioses dragones, centauros, ¿no? Un poco ese tipo de... Le he dado muchas vueltas a los animales mitológicos.
Eso nos llevaría ayer, que intenté contestar y me metí no sé cuánto tiempo más. No sabemos qué eran los animales mitológicos, si era pura imaginación o se basaba en algo. Por ejemplo, esta comentarista bíblica que he mencionado, Elena G. White, ella dice que hubo amalgama de animales y bestias. Ella dice, hablando de los antediluvianos, dice, si hubo un pecado mayor que otro, o sea, si hicieron algo más mal que otra cosa, fue la enorme aberración de la amalgama. Amalgama significa hibridación, la mezcla entre animales, entre humanos. Entonces, uno se pone a pensar y aparecen muchos animales mitológicos que son una mezcla. Entonces, ¿será que hicieron algún tipo de mezclas que salió, vete a saber qué? El tema de los dragones es misterioso, porque el dragón es un animal que me fascina. Y siempre he pensado, ¿qué sería el dragón? Hubo dinosaurios, no. Hubo reptiles voladores, muy grandes. Yo he visto un Quetzalcoatlus en un museo, el esqueleto, por supuesto, son animales tan extintos, el esqueleto con las alas extendidas, impresionante. Un Quetzalcoatlus nos podía agarrar a cualquiera de los que estamos aquí y llevárselos por el aire. No sabemos cómo era, digo el Quetzalcoatlus como podría hablar del Pteranodón y otros animales voladores, algunos muy grandes. Hay uno que es tan grande como una jirafa. O sea, ponen el esqueleto al lado de un esqueleto de jirafa y más o menos. O sea, los había muy grandes. Yo me pregunto, ¿cómo eran? Porque solo vemos los huesos, ni siquiera sabemos qué colores tenían, ni qué piel, ni qué... No sabemos nada de estos animales. Entonces yo me pregunto, ¿será que echaban fuego de la boca? A lo mejor tenían algún tipo de gas que echaban y... Yo no lo sé, lo que estoy diciendo es pura fantasía, ¿de acuerdo? Pero han habido en el pasado animales voladores tremendos, que no son dinosaurios, ¿eh? El dinosaurio era terrestre, no volador. Y estos animales eran espectaculares, de verdad que yo he visto uno, todo el esqueleto montado, y yo me lo imagino con carne y volando y moviéndose. Tela, ¿eh? Eso es para cortar la respiración, que es un animalito de esos. Puede ser que el tema de los dragones deriva de esos dinosaurios, qué manía. De esos animales voladores antediluvianos se ha quedado eso como una especie de tradición, de mitos. Pues es posible. Y de esos animales mitológicos, mezcla puede ser que sean algunos resultados de algunas amalgamas de las que habla Elena G. White. Puede ser. Normalmente el origen de los mitos está en algo real. ¿Sí? No, muchos mitos se originan en algo real, que con el paso del tiempo se van convirtiendo en mitos. Se exagera de esto, se exagera del otro, se aplica no sé qué, pero cuando tú escarbas y tiras para atrás, muchas veces tiene un origen natural o real. ¿Sí? Puede ser que algunos de estos mitos tengan una base. Lo que sí que está claro es que la Biblia no menciona para nada los dinosaurios ni los animales voladores ni todo esto. Iguanas grandes. ¿Qué? Iguanas grandes, unos se llaman dragones. Sí, les hemos puesto ese nombre. Pero ¿de dónde viene ese término? Sí. Hasta la Biblia usa el término dragón para describir a un ser celestial, ¿no? El dragón. Eso de los dragones escarbas en la mitología y te vas muy atrás. Entonces eso tiene que haber tenido origen en algo natural. Se me ocurre con estos reptiles voladores, que los habían muy grandes, y no sabemos nada de ellos, qué hacían. Y quién sabe si alguno de ellos tenía algún tipo de comportamiento que recuerda, que ha quedado en la mitología como dragón. Puede ser. Hay que inventar el túnel del tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Poder viajar al pasado y verlo y se acabó y salimos de dudas. No, esto es tal cosa.
Bueno, son las 8:20. Vamos a dejarlo aquí. Habéis sido geniales, de verdad, ya os lo dije ayer y hoy lo repito. Porque el que está aquí está entretenido, pero el que está ahí está quieto y bueno. Entretenido también. El tiempo mata.